Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Hola, José. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, César. César. Esta es ¿Cómo están? Buenas. Muy bien. muy bien. ¿No ha llegado Julián? Yo pensaba que lleva la mitad de su charla. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué dices, Miguel? ¿Allá está lloviendo o no? A cántaros, doctor. ¿Sí? La ciudad se ha inundado en los últimos días, varias Sí me, zonas. sí me dijeron que ya vendían kayaks y lanchas y eso. Sí, Ah, muy bien. Bueno, a veces pasa.
La Venecia tapatía, ya se le conoce. Eso, sí, algo así me estaba dando cuenta. Qué caray, está bien. Acá nada más ha estado nublado estos días, pero no crean, también pasa igual. Hay fotos de cómo se hacen arroyos en Guanajuato cada vez que llueve. De hecho, está a punto de llover por acá. Ah, bueno, pues ya les tocará. ¿Y allá qué tal el clima en el sur? Daniel, Pepe, ¿cómo les va por allá? Acá ahora estamos con -1 grado, así que estamos con Menos ola uno. polar. Imagino que más al norte, Dani, ahí estás un poco más agradable, pero acá estamos con ola Sí, polar. no, acá en São Paulo, tranqui, 20, 30, 25. Es sí, nuestro invierno. sí, bueno, menos mal que es invierno. Muy bien. Pues creo que nada está conectado también Nacho. Jorge me dijo que iba a abrir la sesión y tenía que estar en otras actividades. Vamos a ver, quien estamos también que llegue es Julián, ojalá no tarde. Entonces, ¿a 1 grado o -1 grado dijiste, Pepe, que están allá? -1, en realidad. Menos Ahora un grado, -1. ya, De sensación térmica, bueno. sí, sí. Así que bueno. Sí, son 5, pero -1 de térmica. Porque hay un viento impresionante. Un viento fuerte. No, no es que está fuerte, pero es un viento frío, entonces es complicado. Ya, sí, ya veo a Matías bien abrigado. Sí, yo no me muestro de acá para arriba porque si muestro para abajo estoy tapado, todo con 3 sábanas. Entonces de ahí. Con la bolsa de agua caliente y todo. Vaya. Eso en Montevideo. ¿O en dónde están ustedes? No, Paysandú es unos 300 kilómetros al noroeste de Están Montevideo. en Paysandú, pero ahí es cálido, nos decía Daniele, ¿no? Que ahí era muy cálido. En verano, sí, en Sí, verano es cálido, ¿no? Dani? claro. Tiene sus momentos, ¿no? Ya. 300 kilómetros más al norte de Uruguay están a 1 grado, -1 grado. ¿Qué cosa? No me lo imaginaba. No sé, Mati, vos estás por acá también, ¿no? No estás en Montevideo ahora, Sí, no, estás por sí. acá. No, no, por suerte, en Montevideo no sé, deben hacer -5 grados, más o menos. Debe estar por- Ay, bueno, no, nosotros ahora estamos acá en nuestro verano, pero sí, en el verano también es época de lluvia, porque se hacen los ciclones, los huracanes, nos traen lluvia al altiplano. Y cuando llueve 2, 3 días seguidos, sí empieza a bajar la temperatura, pero no tanto. Se mantiene sobre los 20, 20 y tantos. Sí, más o menos. Sí. Se retiran un poco las lluvias y entonces sí empieza a subirse el calor húmedo. Claro, sí, sí. No, pero nunca llegan a tanto, ¿no? Así extremo de bajo, no, seguro. Acá luego sí llegamos abajo de los 10, rondamos 5, 3 grados a veces, pero en las horas más frías del día, pues, cuando amanece, pues, ¿no?
Sí, no, las tardes o las noches no suelen ser así frías, frías, ni aún en invierno. Sí, claro. Además, verte con el solcito ahí también, porque además acá, claro, oscurece más temprano, entonces ya a las 18, o verte con la claridad, de verles con la claridad ahí, acá ya a las 18 horas ya está atardeciendo. Ah, pues sí. Ay, dejen ver si puedo contactar a Julián. Mm, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, ya está Buenas acá. tardes. Muy bien. Sí, perdón. No, una disculpa. Es que la verdad estuve buscando el link, perdón. Buenas tardes a todos y todas, pero no lo encontraba y bueno, no encontraba respuesta. Qué pena con ustedes. Eso imaginaba que a lo mejor había pasado algo así. Porque también la circulamos ya muy encima del tiempo, lamentablemente. Y dije, en una de estas ni tiene el link, lo voy a contactar. Pero Sí, qué bueno que estás acá, Julián. sí, no, una disculpa nuevamente. Qué pena. Ya No, estoy aquí. no, tranquilo, no te preocupes. Eh, pues no sé, si quieres, date unos minutitos, abres tu presentación y esto, o nos vamos lanzando. Pues ya la tengo aquí lista. No sé si vamos a empezar. Bueno, entonces, si me permites nada más Sí, claro. como estamos ya grabando las presentaciones también para, pues, darlo a conocer con más gente que pueda estar interesada, no puede estar en las sesiones específicamente, eh, pues sí quiero dar algunos referencias tuyas, Julián. Bueno, ya Julián ha participado con nosotros. Él es de la Universidad Nacional de Colombia. La sesión de hoy va a ser sobre prácticas y representaciones ciclísticas 1894-1948. Hace una historia cultural de la bicicleta en Bogotá. Y pues precisamente ese ha sido tu tema de estudio, ¿verdad? El uso de la bicicleta en Colombia, en fin. Recuerdo que en una de las sesiones que participaste anteriormente ya nos platicabas un poco de situaciones que tenían que ver incluso con el comercio, la importación de bicicletas y todo esto, ¿no? Y era el trabajo, la investigación que estabas haciendo para el máster, si no recuerdo mal. No sé si esto pues, es muy posible que sea continuación de esa investigación o sea parte de la misma investigación incluso, pues ya tú nos confirmas, Julián. Pero bueno, en términos generales, ese es el esquema y el ámbito de trabajo de Julián. Entonces, pues adelante, nos dará mucho gusto escuchar la participación de hoy dentro de este seminario de historia de las prácticas deportivas en América Latina. Adelante, Julián. Bueno, pues muchas gracias, profe César, y pues muchas gracias a ustedes, a todos quienes están acá por participar de la sesión. Como decía el profe César, pues mi nombre es Julián Alfonso, yo soy de Bogotá, estoy terminando justamente mi maestría en historia sobre pues las prácticas y representaciones ciclistas, más bien como usos y apropiaciones de la bicicleta y del ciclismo en Bogotá. Y yo pues ya tuve la oportunidad de presentarme a este seminario hace un tiempo y pues el día de hoy quiero como compartir ya digamos, ya como una versión más consolidada de la investigación, ya que en este momento pues se encuentra en evaluación y espero sustentar o hacer la defensa de la tesis en el próximo mes. Entonces, pues quise también participar en esta ocasión como una antesala de lo que será como la defensa de mi tesis. Entonces, pues voy a presentar brevemente mi pantalla y bueno, pues voy a contarles un poco de, de en qué va y en qué más o menos terminó la presentación. No sé si ya están viendo mi pantalla en este momento. Ya, Listo, entonces, pues bueno, quisiera igual entrar en detalles muchas cosas, sin embargo, pues me voy a detener en algunas.
La investigación nuevamente pues tiene como nombre Prácticas y Representaciones Ciclistas en Bogotá. Es como un ejercicio que al que quisiera o que tengo en la mente como una forma de entrar al estudio de las prácticas ciclistas por medio de la historia cultural. Y pues brevemente un contexto muy rápido de por qué esta investigación. Entonces, pues yo soy historiador también de pregrado. Inicié con esta investigación en el 2018, dado que pues me gusta el ciclismo, me gusta el deporte y en ese momento pues pensé como por qué, eh, o bueno, intenté como juntar mis pasiones, el ciclismo y la historia y me pregunté por el origen del ciclismo en Bogotá. Y algunas de mis primeras inquietudes era pensarme, pues, en qué momento se populariza el ciclismo. En ese momento, pues, quienes siguen el ciclismo latinoamericano, pues en ese momento estaba como en pleno boom. Rigoberto Urán, Nairo Quintana, en el 2019 Egan Bernal gana el Tour de Francia. Entonces hay como un fervor por el ciclismo en Colombia y pues ahí como que se sitúa mi investigación. Y pues me pregunto como por la popularización, lo cual me empieza como a llevar a hacerme otras preguntas sobre la trayectoria del ciclismo y es así como hago una revisión inicial de la historiografía del ciclismo en Colombia. La imagen que tienen ustedes en pantalla pues son como un mosaico de varios de los libros que son como principales o primordiales en la historia del ciclismo en Colombia y pues me enfrento con esta literatura que básicamente todas coinciden en que el ciclismo en Colombia pues nace no solo en su versión deportiva, sino también en su versión utilitaria en los años 50 con la creación de la Vuelta a Colombia, que es como el gran hito nacional de este deporte y a partir de la cual pues surgen varios libros como enfocados en contar esa historia. Sin embargo, pues a mí no me convence mucho esta narrativa que como que se construye desde el periodismo y me empiezo a preguntar pues cuál es el verdadero origen del ciclismo colombiano como en su versión deportiva. Y esto pues me lleva a hacer una revisión de un archivo de prensa que no se había hecho en Colombia hasta el momento y es como devolverme del año 51 hasta el momento en que yo identifico que aparecen las bicicletas o que aparece el ciclismo como tal a nivel mundial, en Inglaterra, en Francia. Y es con toda esta serie de dudas que ingreso a la maestría en Historia en el 2022 al grupo de investigación Prácticas Sociales, Representaciones e Imaginarios. Y pues a partir de allí planteo como la entrada desde este enfoque al estudio de las prácticas ciclistas. Brevemente un listado del arte, pues durante esta investigación, eh, pues identifiqué más o menos 50 libros, digamos, literatura hecha sobre ciclismo en Colombia, del ciclismo deportivo, llamémoslo así, y más o menos entre 20 a 30 artículos de investigación, tesis de maestría, pregrado y doctorado, que ya los clasifico como ya estudios sociales sobre el ciclismo en Colombia, que me dan un total de más o menos 75 estudios entre artículos, papers, tesis, libros, y entonces los clasifico como por su, digamos, su objeto de estudio. Como decía, pues la mayoría, como un 81% de estos estudios están enfocados en el siglo XX, que dan cuenta, digamos, del desarrollo del ciclismo como a partir de la Vuelta a Colombia. Un 13%, es decir, 10 estudios se enfocan, digamos, en lo que ha pasado en el siglo XXI. Es decir, ahí dentro de estos estudios o estas obras entran, por ejemplo, las biografías que se han hecho de los ciclistas colombianos y solo un 5% de estudios, que son unas tesis muy específicas doctorales, se enfocan en las prácticas ciclistas en el siglo XIX. Y pues esto me lleva como a identificar una serie de vacíos que hay sobre los orígenes o las prácticas, digamos, ciclistas en Bogotá desde finales del siglo XIX, cuando llega la bicicleta, hasta mediados del siglo XX. Y esto pues me lleva como a plantear, digamos, ya como tal la temporalidad y la justificación de la investigación, dado como estos vacíos que encontré desde el estado del arte. Es decir, pues hay muy pocos estudios que se plantean como el origen del ciclismo como una práctica cultural, social, y a partir de ahí, pues por supuesto, digamos que no se ha tratado los usos, los distintos usos de la bicicleta. Con esto en mente, pues el objetivo, digamos, ya de la investigación a grandes rasgos es analizar las significaciones de la bicicleta en Bogotá desde su llegada a finales del siglo XIX hasta la consolidación del ciclismo
competitivo a finales de la década de 1940 y el inicio de su popularización a principios de los años 50. Entonces, digamos que quiero trabajar esta primera parte que no ha sido analizada y me preocupo principalmente por las significaciones, que es un concepto que estuve, digamos, examinando y que desde la historia cultural se ha tratado y que más o menos, desde una mirada de la historia cultural, pues podemos decir, siguiendo algunos académicos, digamos, colombianos y, y también de tradición internacional, y es que la historia cultural pues se caracteriza por su preocupación por estas significaciones como unos procesos históricos y en este caso la significación se entiende como el proceso por el cual se le otorga un significado o se dota de sentido a una práctica, a un símbolo o a un imaginario. Y en este caso pues estaríamos hablando de las prácticas y de las representaciones ciclistas como aquellas que configuran estas significaciones. Y pues para esto usamos estas o uso estas categorías analíticas, en particular las prácticas y las representaciones, como una forma de darle, digamos, de ver cómo se entrelazan y cómo configuran sentidos. Y es así como la historia cultural, en mi caso, me sirve como para entrar a la historia de la bicicleta y de las prácticas ciclistas digamos, se desligan un poco de la historia netamente del deporte o estas prácticas competitivas, sino que también me preocupa un poco por ese paralelo entre deporte, usos, digamos, recreo deportivos y también los usos utilitarios. Entonces, pues parto de que las prácticas son esos procesos en los que se dota de sentido un conjunto de símbolos, conjunto de objetos, en este caso la bicicleta y todo lo que se desprende del uso de este objeto. Y las representaciones son como lo que se proyecta o estos contenidos que se proyectan en el espectro cultural del grupo humano, en este caso, pues, digamos, Bogotá o quienes hacen uso de la bicicleta, y como varios de estas concepciones asociados, por ejemplo, a la modernidad, la sociabilidad, la movilidad, el ocio, la democratización de la bicicleta, el deporte, pues se van constituyendo a lo largo del siglo XX. Y ya, como para poner, digamos, ya darle, redondeando un poco este apartado, pues las significaciones en este caso sería como ese entrecruzamiento entre las prácticas, los imaginarios y las representaciones, y en este caso me interesa como estudiar cómo se transforman o estudiar esa historicidad de estas categorías entre que llega la bicicleta y la consolidación del ciclismo competitivo y el ciclismo como un fenómeno de masas a mediados del siglo XX. Esto pues me llevó también a pensarme también como la historia de la bicicleta como un objeto de estudio. Esto ya lo había comentado en las sesiones anteriores, pero pues también me lleva como a intentar hacer como una distinción o de estos enfoques que se han ocupado de la historia de la bicicleta tanto como una historia de un objeto, una historia de la tecnología, así como pensar también como una distinción entre la historia del deporte, porque a veces es como que la historia de la bicicleta y el ciclismo a veces se reduce, o al menos en su parte inicial, a las competencias, a los clubes ciclistas, y es también identificar que la historia de la bicicleta y la historia del ciclismo pues no son la misma cosa, aunque sí están ligadas, pero también ver cómo hay diferentes enfoques, una historia social y económica de la bicicleta, también hay miradas de la historia urbana que se preocupan por ver cómo el impacto de las prácticas y de los diferentes elementos que configuraron el boom de la bicicleta a finales del siglo XIX en ciertas ciudades, y hay casos de estudios muy importantes en ciudades europeas y estadounidenses. Un enfoque pues como más reciente que es de la historia de las movilidades, y al final pues digamos que ya identificando un poco la historia cultural de la bicicleta y teniendo en cuenta varios referentes, pues es esta última la que propongo yo para hacer esta investigación. Para esto, pues, contando un poco de las fuentes, como les mencionaba, pues dado que la mayoría de estos estudios se preocuparon por el ciclismo en la segunda mitad del siglo XX, pues fue un arduo trabajo en el que ya, pues ya llevo como unos 6 años, que fue hacer un consolidado de prensa desde 1948 hasta 1893, digamos, hablándolo digamos, de adelante hacia atrás, que arrojaron como una serie de 2000 registros asociados a la bicicleta y el ciclismo que tuve que ir como seleccionando de acuerdo a los ejes temáticos, avisos publicitarios, archivos fotográficos, una sección de obras literarias y de publicaciones particulares sobre la bicicleta. Hablamos de manuales como el que está en la imagen,
pero hablamos también de reglamentos, hablamos también de decretos y un último punto que me parece muy importante en la investigación y es que se levantó un registro estadístico de importación, circulación y registros de bicicletas en Colombia que me permitió como trazar el ingreso de estas bicicletas, ya que hasta el año 1952 todas las bicicletas que rodaron en Colombia pues fueron importadas. Entonces me pareció muy importante lograr levantar este tipo de información y también ver de qué manera circularon dentro del país, lo que pues permitió que ciertos departamentos, en el caso de Cundinamarca, que es donde está Bogotá, o departamentos como el Valle del Cauca, al occidente del país, pues recibieran un número importante de bicicletas y que pues eso, digamos que incidiera en que allí, en estos lugares, se consolidaran lo que llamamos como unas culturas ciclistas mucho más fuertes que en otros departamentos. La metodología, pues, partió, digamos, de poner en diálogo estas fuentes de orden cualitativo, como las fuentes primarias, los reglamentos, las fotografías, pero también como ponerlas en diálogo con estos datos de los cuales acabo de hablar, como estos datos cuantitativos de importación y circulación, lo que da como resultado, pues, un enfoque mixto que dialogan entre estas fuentes y que hace uso de algunas otras herramientas como análisis del discurso, también el análisis, digamos, llamémoslo así, iconográfico de las publicidades y de todo el material audiovisual que se encontró sobre la bicicleta y que permitió como tal, pues plantear una temporalidad que corresponde a un proceso, digamos, histórico de llegada y apropiación de los usos de la bicicleta en la sociedad bogotana entre 1894 y 1910. Este primer periodo, pues, corresponde al periodo, al boom de la bicicleta a nivel mundial. Es el momento en el que aparece la bicicleta, pero que también llega a muchas ciudades de América Latina, a México, al Cono Sur, a Brasil, a Argentina. Es el momento de la sociabilidad o del asociacionismo ciclista en esta parte del mundo, pero también en general y es el momento en el cual, pues, para varios historiadores es realmente el primer boom o la Belle Époque del ciclismo. Luego identificó como una serie de transformaciones del uso de la bicicleta durante las primeras décadas del siglo XX y es entonces, pues, de interés de la investigación caracterizar cómo se transforman esas prácticas y esas representaciones de la bicicleta y un tercer periodo que analiza ya como el inicio de esa popularización de los usos de la bicicleta a partir de que se usa más como un medio de transporte, pero en particular por un fenómeno que es el surgimiento del ciclismo competitivo, que ya ha tratado con anterioridad el profesor Manuel Morales. Y como tal, pues ya entrando a la tesis, pues la estructura de la tesis es la siguiente, pues hay una introducción en el que planteo como las categorías de análisis que voy a usar, un primer capítulo que analiza el origen del ciclismo como una práctica cultural en Bogotá, en el marco, digamos, de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con la modernidad en Bogotá y cómo la bicicleta y estos primeros usos son como reflejo o capturan algunos de estos valores de la modernidad, tales como, pues, por ejemplo, el cultivo del cuerpo o, por ejemplo, la individualidad. La autonomía, la libertad, entre otros valores que ya han sido también estudiados. Hay un segundo capítulo y pues, digamos, intento yo entender la modernización de Bogotá en términos de el cambio que sufre la ciudad de Bogotá entre finales del siglo XIX y el siglo XX en términos de movilidad, de la modernización de las prácticas de ocio, de la modernización de las prácticas de trabajo y planteo el estudio de la bicicleta o el ciclismo como parte de esa narrativa de la modernización en Bogotá. Para eso, pues, analizo algunas cosas que voy a contar más adelante. Y un último capítulo que tiene que ver con la popularización del ciclismo, digamos, competitivo, del deporte como tal, y un proceso de democratización de la bicicleta que suceden de manera, digamos, paralela y que, desde mi punto de vista, ayudan a consolidar lo que llamamos aquí como el fenómeno de los escarabajos y el fenómeno de los escarabajos tiene que ver con un fenómeno popular que ocurrió en la década de 1950 a la luz de la creación de la Vuelta a Colombia.
y es que pues este fenómeno ayudó a crear héroes populares, ayudó a crear toda una narrativa de nación a partir de cómo el ciclismo conectó diferentes regiones por medio de este evento deportivo. Y este último capítulo lo que propone es cómo analizar o crear una narrativa de la antesala de lo que ocurrió antes de este proceso de los escarabajos, que es bien conocido en la literatura. Entonces, pues este primer capítulo no voy a entrar a detalle, simplemente voy a contar brevemente de qué trató. Pues buscó, en primer lugar, documentar el origen del ciclismo y proponer esa lectura histórica de cómo fue la bicicleta incorporada a la vida urbana de ciertos sectores sociales como las élites, quienes pudieron acceder a estas bicicletas, a partir de cómo usaron la bicicleta y de cómo la representaron a partir de la prensa, de las fotografías y de ciertos documentos muy particulares que pues se enmarcaron en el proceso de transformación de la ciudad de Bogotá a finales del siglo XIX. En sí mismo, pues esto es digamos, es un avance que muy poco se había tratado, a excepción de un par de trabajos, pero consistió en levantar, digamos, todo este proceso, en reconstruirlo, pero también en hablar de cómo llega la bicicleta a la ciudad, del comercio de bicicletas, y también de amparado, digamos, en los estudios, digamos, que se han hecho desde la sociología de las ciclomovilidades y demás, en lo que llamamos, o llamo acá en la tesis, como las dimensiones del ciclismo, y es que, pues, propongo analizar cómo se apropia el uso de la bicicleta a partir de una dimensión corporal que tiene que ver con todo, digamos, los debates, discusiones que hubo alrededor del cuerpo y de montar en bicicleta, y de una dimensión social. Este fue algunos de los resultados, algunos de los hallazgos, digamos que logré por medio de haber levantado una serie de datos, digamos, identificar en una tabla quiénes fueron los primeros comerciantes, los tipos de comercios, su ubicación, pero también las marcas, el origen de las bicicletas, los precios y diferentes datos que me permitieron, digamos, acercarme a un contexto mucho más específico y también pues georreferenciarlos en la Bogotá del siglo XIX, lo cual me da pues, digamos, parto también de los lugares en donde se adquirían las bicicletas, pero también lograr llegar a más o menos saber cuánto valía una bicicleta y a qué equivalía, por ejemplo, este dato. Para contarles un poco, en ese momento, pues comprar una bicicleta equivalía más o menos a unos 300 pesos de la época. Si pensamos que en ese momento el salario de un jornalero, de un peón, equivalía a 0,5, es decir, a medio peso diario, pues una persona tendría que trabajar al menos unos 2 o 3 años, un peón, un jornalero, para poder comprar una bicicleta, lo cual pues nos habla un poco del valor y también del por qué el uso de la bicicleta estuvo relegado a ciertos sectores sociales. Esto pues lo explico a mucho más detalle, pero para contarles un poco de los hallazgos principales que hubo alrededor de esta reconstrucción de la bicicleta. Bueno, aquí pues no entro a detalles, sin embargo, fueron algunos de los elementos que utilicé para entender las marcas, entender la circulación también de dónde venían y, digamos, el comercio o el mercado que se fue consolidando en los últimos 5 años del siglo XIX alrededor de la bicicleta. Y también, pues también logré como identificar como los lugares de sociabilidad, los lugares de encuentro del uso de la bicicleta en Bogotá, así como las rutas, pues como preferidas por los ciclistas durante este momento, que pues me permitió también conectarlo con la creación de los clubes y espacios particulares para la práctica del ciclismo, como velódromos, como plazas, como alamedas, como, bueno, entre otros lugares. Y pues digamos de fondo y a partir de lo que hablaba de las dimensiones, pues la complejidad del ciclismo tiene que ver con, desde la prensa, como entender qué era exactamente el ciclismo. No necesariamente es que hubieran como debates, digamos, o sea, sí lo sabía, pero también tiene que ver, o así lo planteo desde mi investigación, es como entender el ciclismo como una práctica compleja, que pasa o que transita entre el ocio, lo que proporciona las carreras de bicicletas, pero que también lo que proporciona la utilidad del uso de la bicicleta. Y a partir de ahí es que propongo la entrada de las dimensiones, de una dimensión corporal, y donde identifico pues los debates asociados al uso de la bicicleta, particularmente en los cuerpos femeninos y en los cuerpos de las infancias, lo cual hace que desde la comunidad médica,
pues se intente o se publiquen artículos que dan como resultado que la práctica del ciclismo debe ser como racionalizada, debe ser como limitada, regulada. Y esto, pues digamos que propone la idea de que hay ciertas formas o ciertos cuerpos que son como más aptos para el uso de la bicicleta. Y a partir de ahí, como que esta es como una de las primeras, llamémoslo así, batallas que tiene que dar la bicicleta para su apropiación inicial. Y la segunda, una dimensión social que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con la forma o los lugares en que la bicicleta se constituye como una nueva forma de sociabilidad, paralela a los clubes o a las tertulias de intelectuales o a los clubes, digamos, sociales en donde se introducen las prácticas de los primeros, digamos, deportes a finales del siglo XIX. Y es así como al interior de estos clubes, pues la práctica del ciclismo se configura como también como un marcador de, digamos, de prestigio o de cómo reforzar la posición social en la que estaban, dado el origen de las personas que allí utilizaban la bicicleta. Ya pasando un poco al segundo capítulo, pues la bicicleta, digamos, identifico que si bien al final del siglo XIX la bicicleta, el ciclismo era parte de un sector social, como acabo de mencionar, pues a principios del siglo XX el uso de la bicicleta se va transformando. La bicicleta progresivamente sale de los clubes sociales, y es así como surgen nuevas prácticas asociadas a la movilidad y el transporte en primer lugar, al utilitarismo y el trabajo, es decir, se encuentran nuevas aplicaciones laborales a la bicicleta y hay una tercera, digamos, un tercer marcador que tiene que ver con el uso y el deporte, que pues evidencian una profunda apropiación del uso de la bicicleta que pues contribuyen a que más tarde pues se popularice. Entonces, estos tres marcadores, que son pues la movilidad, el utilitarismo y el trabajo y la recreación, el ocio y el deporte, pues son como los tres ejes fundamentales del segundo capítulo, en donde pues analizo como por ejemplo, a partir del levantamiento de datos de importación de bicicletas, identifico cómo se empieza a regular y a normativizar el uso de la bicicleta en ciertas ciudades, lo que hace necesario que se empiece a regular cuántas bicicletas transitan en la ciudad y que da como lugar que se creen los primeros reglamentos del uso de la bicicleta en las ciudades. Lo que también pues está como muy conectado, cómo surgen nuevas formas de trabajo asociados a la bicicleta, como por ejemplo los escuadrones de policía o los escuadrones de bicimensajeros que van a repartir el correo en varias ciudades, particularmente en Bogotá. Y por último, cómo surgen nuevas prácticas recreo-deportivas alrededor de la bicicleta que se dan al interior de colegios, clubes sociales, también de algunas universidades, y que van a dar como resultado a finales de la década de 1920, pues el surgimiento del ciclismo competitivo. Aquí brevemente pues muestro unas imágenes que básicamente dan cuenta de esta multiplicidad que tiene que ver como con los sportman o estos sujetos que pues empiezan a practicar el ciclismo como una forma de sport, ¿no? Como este término, digamos, inglés, aún no aparecía el término deporte en Bogotá. También, digamos, ciertos usos, digamos, al interior de los clubes sociales que se ven muy referenciados en los estudios fotográficos, donde la bicicleta pues tiene también un valor muy simbólico alrededor de la posición social y del objeto de lujo, pero que también pues se va a ir transformando, sobre todo en los sectores también rurales y en los municipios aledaños a las ciudades, donde la bicicleta pues va a tener también un lugar asociado al trabajo, donde pues varias actividades cotidianas se van a realizar gracias y con ayuda de la bicicleta. Y ya el último, digamos, capítulo que tiene que ver con este doble proceso de la popularización del ciclismo y de la democratización de la bicicleta, pues destaca o al final recoge como la apropiación y la transformación de las prácticas ciclistas de las cuales hablo en los capítulos anteriores, pues recoge este resultado de estos capítulos como forma de contribuir al argumento que hacia la década de 1940 y 1950, pues evidentemente el uso de la bicicleta trascendió más allá de los espacios de élite para convertirse en un fenómeno, digamos, cultural, de masas que va a hacer reflejarse en los años 50. Y es que durante esta etapa, pues se multiplican las competencias deportivas, digamos, se consolidan, se institucionaliza el ciclismo
ya se organiza, se burocratiza, se incluyen los Juegos Nacionales desde los años 30, pero también se multiplican las competencias organizadas por empresas, barrios y medios de comunicación, lo que pues posiciona al ciclismo no solo como un tema de interés, sino como un espectáculo ampliamente difundido y valorado por la prensa, por la radio también, y paralelamente se da una creciente apropiación de la bicicleta desde el medio de transporte, desde la cotidianidad, y es que este proceso pues acompaña un proceso, digamos, urbano, y es que Bogotá empieza a crecer, digamos, de forma muy acelerada. Durante los años 40 y 50 se crean una multitud de barrios obreros, a donde el sistema de transporte de ese momento, que era el tranvía y luego los buses a diésel, no llegan. Entonces, la bicicleta, pues digamos que empieza a resolver ciertos escenarios de necesidad para estos obreros, y varias de las tiendas empiezan a ofrecer pues la bicicleta a crédito, por lo cual pues también la bicicleta no solo digamos que entra a satisfacer una demanda, digamos, alrededor del espectáculo y el deporte, sino también una demanda, digamos, en términos de transporte. Y es ahí donde, pues, digamos que planteo cómo se va configurando una cultura ciclista como, pues, un sistema cultural, digamos, donde intervienen prácticas, representaciones asociadas a los diferentes usos de la bicicleta, y hago énfasis en los usos de la bicicleta porque no, digamos que me circunscribo solo al deportivo, y que tiene que ver con espacios, con la bicicleta, pues, en la vida cotidiana, como también la bicicleta se introduce en esta cultura popular, y donde también examino, por ejemplo, el papel, pues acá escribo de las mujeres, pero también de los niños y de los obreros, cómo hacen parte de esta cultura ciclista. Bueno, aquí algunas imágenes pues digamos, postales del uso de la bicicleta tanto a nivel deportivo como cómo van configurando un deporte. Pero también aquí es donde pongo en valor, y es donde los datos cuantitativos me ayudan a sostener el argumento, y es que a partir, digamos, esta es la tabla de importación de bicicletas a Colombia, es, digamos, durante un periodo de tiempo se mantiene más o menos estable. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde el año 1949, pues la importación de bicicletas a Colombia crece, digamos, pues bastante, de forma, digamos, muy importante. Y esto tiene que ver que luego de la Segunda Guerra Mundial, pues las fábricas de bicicletas empiezan a explorar nuevos mercados, y la oferta de bicicletas pues crece, al tiempo que la demanda, en medio de que los precios de las bicicletas descendieron, pues también crece. Y esto pues se relaciona también con el número de bicicletas que estaban circulando al interior del país, que también llegan muchas al departamento de Cundinamarca, es decir, principalmente hacia los pueblos y hacia Bogotá. Y también, eh, digamos que el número de competencias ciclísticas a partir de 1948, 1949 hasta el año 51, pues casi que se cuadruplican. Es decir, tiene una fuerte influencia los sectores obreros y sobre todo la prensa en la consolidación del deporte, pues del ciclismo. Y pues digamos, este surgimiento y esta consolidación del ciclismo competitivo, pues tiene que ver con lo que llamo yo en la investigación como la espectacularización del ciclismo, y es que el ciclismo, pues ya, digamos, trasciende la barrera de ser solamente las justas deportivas de competencia, sino que también hay todo un proceso de, pues yo lo llamo espectacularización, en donde los ciclistas pues tienen un papel más allá de medirse, sus cualidades físicas tienen un papel de entretener a las masas. Eso fue algo evidente que identifiqué en las fuentes, y es que hay todo un performance de ofrecer espectáculo, de crear, moldear un show alrededor de las competencias, que se van a transformar también en ciertas carreras que se van a dar al interior de las ciudades, como los criteriums, como estas carreras que atraviesan el centro histórico de la ciudad, y que también proponen una mirada distinta a la carrera que sale de la ciudad y se va hasta otra ciudad y regresa, sino que es en el marco de la ciudad donde se constituye un fenómeno del ciclismo, pero también donde los círculos obreros, las empresas, pues van a crear sus propios clubes de ciclismo que van a fomentar la participación de las mujeres, de los niños y de ciertos sectores sociales,
para hacerlos partícipes del ciclismo, y es así como a partir del año 49 pues también aparece el ciclismo infantil y el ciclismo practicado por mujeres dentro del ambiente deportivo bogotano. Y pues a la par, evidencio también como una serie de propuestas estatales y de la administración distrital por importar de manera masiva bicicletas para facilitarles a los foreros principalmente como una forma de descongestionar el caótico tráfico de la ciudad de Bogotá, que pues en ese momento está, digamos, en construcción, se está siendo intervenido para construir varias avenidas, y pues se empieza a pensar por primera vez en la historia que la bicicleta puede ser como un alivio a ese problema de congestión en Bogotá. Y por eso planteo, como en este tercer capítulo, como este fenómeno paralelo entre la popularización del ciclismo y la democratización de la bicicleta, que claramente se retroalimenta. Y ya para ir cerrando un poco, para no extenderme mucho, pues algunas de las conclusiones tienen que ver con comprender cómo la llegada y la apropiación y popularización de la bicicleta entre este periodo de tiempo pues contribuyó a transformar las prácticas de movilidad, también de ocio que se dan al interior de espacios escolares, en un contexto en donde pues también entra la gimnasia, la calistenia y posteriormente otros deportes a este espectro de prácticas, digamos, de ocio y de cultivo del cuerpo. Y también cómo se transforma también este deporte del ciclismo a partir de su institucionalización y regulación que se va a dar desde finales del siglo, perdón, desde finales de la década de 1920 hasta los años 50, cuando ya es el deporte, digamos, nacional y popular por excelencia. Pues digamos que dado que la bicicleta era inicialmente este objeto de prestigio y modernidad, pues las prácticas iniciales y las representaciones que hay del ciclismo de finales del siglo XIX, pues nos hablan de una apropiación social en el que el ciclismo pues representa ciertos valores de civilización y distinción social en una Bogotá que estaba iniciando ese tránsito hacia esa modernización urbana, que estaba apenas entrando en un proceso de crecimiento. Como parte de esta propuesta que hago de las dimensiones, pues la bicicleta pues propone o supone una transformación en esa relación con el cuerpo, porque ya es una máquina la que está haciendo interacción con el cuerpo. Y sobre esto, pues algunas personas ya hablan, por ejemplo, de pensar el ciclismo como un ensamblaje entre cuerpo y máquina, que implica, o sea, es decir, ser ciclista implica como tener destrezas, controlar el equilibrio, conocer la máquina, pero también conocer el espacio en el que uno se mueve. Entonces, como una de las conclusiones tiene que ver con la creación del ciclista como un nuevo sujeto urbano que está inmerso en marcos de regulación social, pero pues que comparte el espacio de las calles, y que también participa en formas de sociabilidad particulares que se dan con los clubes de ciclistas. Em, Estos clubes, pues, casi que inicialmente fueron masculinos, entonces también son una expresión de la virilidad, del vigor, de la masculinidad. Y en segundo lugar, pues la bicicleta como en esa dimensión social, pues digamos que funcionan como espacios de sociabilidad de élites principalmente masculinas, que son parte de un marcador de estatus y de modernidad, que se puede ver ya con un análisis más específico. Estos espacios, pues, digamos que hacen parte en el tránsito del siglo XIX y XX de un proceso de modernización de prácticas de ocio, de sociabilidad, que se van dando, digamos, desde el siglo XIX, que bien el profesor Jorge lo comenta en su tesis doctoral, pero pues que también tienen como esa idea de reforzar la idea de una ciudad civilizada y moderna que atiende a nuevos espectáculos como el uso de la bicicleta. Ya en la década del 40 pues se consolida el ciclismo como una práctica, digamos, popular de alguna manera, alrededor de competencias deportivas, muchas veces promovidas por iniciativas privadas como empresas, industrias, talleres de metalmecánica, entre otras, que pues van ayudando a que el ciclismo se consolide como un espectáculo, digamos, popular, con una gran resonancia, digamos, mediática de los periódicos, pero luego también de la radio. Y pues incluye, pues como lo decía anteriormente, a las mujeres, niños, competencias barriales, lo que hace como del ciclismo una práctica valorada por diferentes sectores sociales, ya no solo de élite. Em, y pues al mismo tiempo, pues la democratización de la bicicleta hace que la bicicleta deje de ser este objeto de élite para convertirse también en un símbolo también de movilidad, de recreación,
y pues digamos muy identitario de la cultura urbana bogotana. Entonces, pues ya en suma, digamos que esta investigación que ya ha llevado por varios años, pues primero hace un recorrido, digamos que no menos valioso, de reconstrucción del ciclismo a partir del levantamiento de una serie de fuentes de diversa índole, pero también que muestra cómo este artefacto social, ya desde la concepción del objeto, pues participa en esa configuración de la vida urbana de Bogotá al influir en prácticas de movilidad, prácticas de ocio, prácticas de deporte y también en la medida en que condensa ciertas tensiones sociales sobre la clase, sobre los usos de la bicicleta, sobre el uso del espacio público. Y pues está, digamos que al final lo que propongo con esta tesis es una lectura que articule la historia, digamos, de la bicicleta como un objeto tecnológico, pero que también tiene mucho que decir sobre la cultura, sobre la sociedad y que a partir del enfoque o del diálogo de varios enfoques, pues abre futuras investigaciones, sobre todo, por ejemplo, a la cultura de la movilidad o a las movilidades en Bogotá, ya dado que el uso de la bicicleta desde la movilidad se ha estudiado en los últimos 30 años, dado que pues Bogotá se ha consolidado como un referente del uso de la bicicleta en América Latina, pero pues abre, digamos, nuevos caminos a pensar, digamos, la bicicleta y el ciclismo no solo desde el deporte o no solo desde el transporte, sino una mirada como, digamos, ¿cómo se llama? Como interdisciplinar, y también abre la posibilidad a que se estudie la historia del ciclismo fuera o que se desmarque ese estudio de la historia del ciclismo desde el periodismo y desde el mito de los escarabajos, que pues bien posiciona como una identidad nacional, pero alrededor de datos, victorias, héroes deportivos, pero que deja de lado como ciertos aspectos socioculturales de la práctica o de las prácticas ciclistas, que es importante también mencionarlo como un hallazgo, y es pensar el ciclismo desde sus diferentes dimensiones y prácticas y no solo dejarlo en uno. Eh, bueno, pues este es un poco a grandes rasgos lo que hice, no entré en muchos detalles, sin embargo les agradezco a ustedes por la atención y este para mí es un primer ejercicio en el que pues me estoy como midiendo, estoy también mirando cómo puedo presentar de mejor manera pues los resultados de mi investigación en la defensa de mi tesis que va a ser en un tiempo, entonces pues quería comentarlo con ustedes y estoy también muy abierto a los comentarios y sugerencias o recomendaciones que ustedes tengan para mí. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Pues interesante. Y pues a los colegas que hemos estado escuchando, pues yo diré que tomemos la invitación, la propuesta de Julián para dialogar con él sobre este tema. Pues sin lugar a dudas tenemos diferentes perspectivas, diferentes, pues incluso experiencias sobre estas temáticas de investigación. Entonces, pues adelante. Yo sí tengo algunas cosas que me surgieron dudas, Julián, por lo mismo que es muy, muy sugerente tu planteamiento, pero preferiría, si alguno de los compañeros tiene también dudas, pues que inicien ellos. Okay. Sí. Ignacio y Miguel, por favor, en ese orden. No sé, Julián, si prefieres primero recoger los planteamientos de ellos para después que haya una intervención tuya, digamos, si hay algo que englobar. Entonces, adelante, por favor, así decía Ignacio y Miguel después, por favor. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Me pareció muy buena tu investigación. La verdad, felicitarte por todo lo que has conseguido, lo que has avanzado, lo que has podido escribir a partir de eso. No tengo aportes, sino que me gustaría poder tener algún vínculo, generar algún vínculo entre nosotros, porque estoy haciendo una investigación también en Uruguay, que trabajo la historia del ciclismo desde 1890 también hasta 1922, y muchos temas de los que tocaste también hablo yo en esta investigación, pero desde lo que es Uruguay. Y para decirlo rápidamente, tenés mucho más fuentes de lo que yo tengo, porque al parecer en Colombia se habló mucho más de lo que es la bicicleta. En contraposición, acá en Uruguay hay poca información, y a partir de lo que tengo y conseguí,
es lo que voy armando para poder generar un primer acercamiento a lo que es la historia de la bicicleta. Y entonces me gustaría poder estar en contacto y quizás intercambiar algún tipo de información que nos pueda servir a ambos. Gracias, Ignacio. Miguel. Bueno, primero que nada, felicitar a Julián por su presentación. Me parece que ya estás preparado para el examen. Y pues a mí me surge una duda respecto a lo que se ha vivido aquí en México con el fenómeno de la bicicleta, el ciclismo. Aquí en mi ciudad, en un momento se le conoció como pueblo bicicletero, porque había una infinidad de bicicletas y la gente las utilizaba, pero después ese uso de la bicicleta decayó, fueron desplazadas por los vehículos automotores. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia para que esto no sucediera, para que la bicicleta no fuera desplazada y se mantuviera como una actividad? Obvio que se utilizaba para el trabajo, pero también para el uso personal. Eso sería todo, gracias. Gracias, Miguel. Entonces, si gustas, Julián, tomar la palabra y en una segunda ronda van Franco y Daniel. Listo. Bueno, pues nada, agradecer a Miguel y a Ignacio por sus intervenciones. A Ignacio quiero, en este momento estoy dejando mi correo en el chat. Es mi correo institucional, entonces pues bienvenidos no solo Ignacio, sino a cualquiera de ustedes que quiera ponernos en contacto, pues ahí está a mi correo. Muy interesado en conversar sobre estos temas porque si es verdad y también como lo dice Miguel, pues que a veces uno cuando ve esto en perspectiva comparada, pues uno también tiene como de dónde también agarrarse. Y bueno, no, simplemente como parte de Ignacio, comentarles así como brevemente que estoy participando el año pasado y de la Conferencia Internacional de Historia de Ciclismo que se hace anualmente pues en Europa. Me extraña mucho ver que soy de los, pues, de los pocos latinoamericanos que ha ido a tal conferencia, entonces, pues, hago aquí como la invitación de que también este espacio está como muy abierto para participar y que allí se han propuesto varias investigaciones que también pueden servir de referente para lo que Ignacio, yo y otras personas estamos haciendo. Eso era en primer lugar, entonces a Ignacio ahí, pues, también si quieres dejarme tu correo y pues podemos conversar. Lo otro es que, pues, Miguel, con respecto a tu pregunta de qué fue lo que pasó, pues, de hecho, un pequeño apartado de la investigación, yo lo denomino como la decadencia del ciclismo como una práctica social. Y es que este boom de la bicicleta en donde se crean varios clubes ciclistas que también pasan México a finales del siglo XIX, pues tiene como los años contados, ¿no? Eso es algo que pasa durante unos 10 años y al cabo de principios del siglo XX, pues se le pierde el rastro a estos clubes y se le pierde el rastro como a las carreras y a todo ese fervor que había. Normalmente la historiografía dice como que esto pasó ya dado que pues las élites pusieron su atención en los automóviles y entonces como que todo el tema de los automotores pues apartó la mirada hacia el uso de la bicicleta y eso pues digamos que pues decayó, hizo que el ciclismo decayera. Sin embargo, pues hay algunos historiadores que invitan a que no necesariamente se, se tome como por cierta esa versión, o sea, como que en todo lado, en todos los contextos pasó lo mismo, que en México, en Colombia, en Uruguay, en todo lado, la gente dejó de usar las bicicletas por los carros y más bien invitan o lo que yo propongo en la tesis es como ver cómo se transforman esas prácticas, porque entonces, pues si ya no es la élite la que está mirando a la bicicleta o usándola, pues evidentemente algo tuvo que pasar con esas bicicletas y entonces mi propuesta interpretativa en el caso de mi tesis fue mirar otros escenarios donde se usaron y es donde encuentro, por ejemplo, usos institucionales, usos, por ejemplo, escolares, que hace que la bicicleta no necesariamente esté en las calles usándose como medio de transporte, pero sí hay otros lugares en donde la bicicleta empieza a adquirir otros usos y por último, pues analizo como que nosotros acá en Colombia no tenemos desafortunadamente cifras, por ejemplo, de cuántas bicicletas se usaron o estaban registradas en 1903 o 1904. Entonces,
digamos que ahí hay como un vacío digamos, metodológicamente intento llenar desde otro punto de vista y es así como llego a usos sustitucionales o usos en otros puntos. Lo que sí veo es que a partir de 1915 y acá en Colombia, pues se inaugura un puerto comercial en el Pacífico, entonces empiezo a ver que muchas bicicletas empiezan a entrar no solo por el Caribe, sino también por el Pacífico, y entonces mi salida fue en intentar ver cómo en ti empiezan a llegar a otras ciudades y cómo empieza a circular la bicicleta como objeto al interior del país. Y eso pues me permite tener otra mirada que no es el del uso de la bicicleta como en las calles, porque desde las fuentes es algo que no obtuve, digamos, no pude llegar hasta esa minucia y que según yo solo en países como Europa o Estados Unidos tienen ese nivel de detalle en las cifras, en nivel de registros. Entonces yo, pues así fue como yo lo solucioné, pero pues estoy también abierto a conversar porque sin duda fue uno de los mayores retos que tuve en la investigación. Gracias, Julián. Han levantado la mano, decíamos Franco, Daniele, también Pepe, pero si tal vez hacer otras dos intervenciones, entonces Franco y Daniele, y ya después en la tercera vamos Pepe y yo tal vez. Entonces, Franco, por favor. Dale, muchas gracias. Muy buena la presentación, pareció muy buena, muy bien estructurada la tesis, muy completo el planteo de la bicicleta como objeto material y cultural y a la vez el ciclismo como práctica social y deportiva. Yo solo quería plantear un par de dudas, en el caso que tengas respuesta. Por un lado, la dimensión asociativa, bueno, que un poco lo dijiste recién, los clubes que se forman son específicos de ciclismo, se funden con otros deportes de velocidad o hay clubes digamos, sociales, deportivos vinculados al fútbol, al básquet, al tenis, por ejemplo, que integren también y empiecen a organizar competencias ciclísticas. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al turismo, es un factor de turismo la bicicleta, porque lo he leído en otros lados. Esa cuestión, no sé si en Colombia tuvo un poco esa función, cómo ayuda al turismo urbano a nivel regional, nacional, incluso internacional, digamos, ya sí se organizaban competencias perdón, a nivel transnacional. Entonces, bueno, es un poco las preguntas que tenía. Y muchas gracias de nuevo por la presentación. Gracias, Franco. Daniele, por favor. Yo tenía tres preguntas, dos de las preguntas fueron las mismas de Franco, o sea, algo de los clubes y la otra un poco vinculada con el turismo, pero algo que pensamos, o que estamos ahí en la batalla de Nacho, ¿no? Con el ciclismo uruguayo, es un poco vinculado a la idea de algunas políticas, o sea, hay en Uruguay una fuerza de las políticas públicas, por así decir, deportivas y de la educación física, y estamos ahí de alguna manera buscando vínculos en esas políticas y la promoción, por ejemplo, de las vueltas ciclistas y de otros tipos de cosas. Entonces, mi pregunta va un poco por ese lado de las políticas ahí. En ese caso, que hay, si hay vínculos de las políticas públicas con las cuestiones ciclistas. Adelante, Julián. Listo. Bueno, con la pregunta de Franco, los clubes, digamos, inicialmente entre 1895 y 1900, que es como lo que yo llamo la época dorada o ese primer boom de la bici, pues hay registros de al menos 4 clubes de ciclismo, de los cuales pues hay muy pocos registros que permitan hacer como un seguimiento, pero de los cuales pues tampoco desestimo como su importancia, al menos en vincular a ciertas personas de la clase política, hablo de comerciantes, pero también presidentes o hijos de las familias más adineradas de la ciudad, que pues tienen acceso a este objeto, pero que también pues encuentran en estos clubes sociales
pues la posibilidad de organizar eventos alrededor de la bici. Es decir, en Colombia, por ejemplo, existía un jockey club, un polo club, un country club, ¿no? Dedicados a otros deportes, ¿no? Pero dentro de los cuales pues estaban estas mismas personas que, así como practicaban el polo o el golf o otros deportes, pues tenían acceso a a una bicicleta, por ejemplo. Dentro de estos espacios, pues yo podría decir que el jockey, el polo u otros clubes de este tipo, pues vincularon a personas que tuvieron o usaron la bicicleta, pero los clubes sociales, que ya son específicamente del uso de la bicicleta, pues allí es donde se van a promover desfiles, competencias, bazares o eventos mucho más específicos a a la bicicleta. Digamos que el club ciclista como tal, pues sí aparece con esa función de promover o difundir el uso de la bicicleta o la afición al ciclismo, pero también tienen otras pretensiones, como por ejemplo, no sé, digamos, solicitar a la administración distrital que pues mejore la condición de los caminos y de las calles para la práctica del ciclismo, o entre ellos mismos, pues agruparse y generar un fondo para construir un velódromo o para crear un reglamento. Entonces, bueno, creo, no sé si respondo, digamos, al 100% la pregunta, pero digamos que estos clubes, lo importante de esto es que sí van a tener como una decadencia hacia las primeras décadas del siglo XX y hay que esperar, digamos, como hacia los años 30 para que los clubes ciclistas nuevamente aparezcan, pero ya aparecen bajo otra modalidad. Y esta modalidad ya no va a ser tanto la sociabilidad, ya no va a ser tanto como hagamos desfiles, sino organicémonos y hagamos carreras. Sí, hay también como una diferenciación entre estos clubes de finales del siglo XIX y principios del 30. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que era sobre el turismo. Y es que, pues, evidentemente, incluso leía hace poco un artículo en Uruguay sobre el turismo y bicicleta y no sé qué, pero también en otros países, pues, hubo, digamos, asociaciones o ligas de cicloturistas, pero aquí pues eso no lo vi tan, digamos, tan evidente. Sí vi, por ejemplo, personas que hacían sus hazañas o lo que llamamos aquí los rides, que eran este hombre que a finales de los 20 dice me voy a ir hasta Nueva York en bicicleta y entonces me voy desde Uruguay, desde Montevideo, Nueva York y pasan por Colombia e incluso también gente en Colombia hizo los llamados rides, pero eran más bien como tipos solitarios, una vez que otra se asociaban en un club y entonces 10 personas de un club iban a hacer estos rides a otras ciudades, pero más bien el objetivo no era como tal el turismo, sino también como, me parecía a mí como estos valores asociados a la modernidad de que el cuerpo humano era capaz de sobrepasar los límites, entonces encuentra uno muchas historias de personas que van caminando, que van en caballo, en carro, en moto, en avión, desde la Patagonia hasta Nueva York. Pero pues pienso que al menos acá en Colombia se vivió el ciclismo de esta manera. No hubo como tal una visión de promover el turismo. En particular pienso yo que también responde a la geografía y es que pues Bogotá está a 2.600 metros y luego para ir a otra ciudad sí o sí tenemos que atravesar una cordillera. Entonces pienso yo que pudo deberse también al tema de la geografía, que solo hasta los años 50 con la Vuelta a Colombia fue algo que se pudo como superar de alguna manera y fue conectar el territorio por medio de la bicicleta. Antes de los años 50 me parece que fue casi que impensado verlo así. Y ya la última pregunta que tenía que ver con las políticas públicas. Mm, yo pienso que en Colombia fue solo hasta los años 50 cuando el ciclismo se hizo evidente, no solo a nivel, digamos, de la afición, que fue pues muy evidente, sino también cuando mucha gente se empieza a movilizar en la ciudad en bicicleta, que la bicicleta fue algo evidente para la administración. Aquí normalmente se habla de que antes de los años 70 la bicicleta fue como muy marginal, es decir, se usó la bicicleta y lo demuestro en la investigación, pero no le prestaron atención porque pues las discusiones de la ciudad estaban en cómo ampliar la ciudad, cómo dotarla de equipamientos, cómo hacer las avenidas, cómo proponer un sistema de transporte. Hasta los años 50 se proponen los sistemas de buses, luego de que el tranvía desaparece, no hubo discusiones de metro, por ejemplo, entonces
las discusiones estaban en otro lado y solo hasta los años 70, digo yo, es con el fenómeno de la ciclovía dominical, que es este espacio que cada domingo y cada día festivo como hoy y ayer, pues dota 125 kilómetros de vías para las personas, los peatones y ciclistas. Solo hasta los años 70 la bicicleta hizo parte de la discusión de la ciudad, de la administración distrital. Y por eso solo hasta ese momento se piensan políticas públicas, decretos o leyes para reglamentar el uso de la bicicleta o al menos promoverla en un sentido tanto de recreación como movilidad. Lo que digo en la tesis es que en los años 50 se propone como importar bicicletas para aliviar el tráfico del transporte, pero todavía aún me parece que todavía no estaba o no hay las suficientes fuentes como para dar cuenta de la efectividad de esta política, de si sí en realidad fue efectiva, si sí se cumplió, y eso pues hace parte, digamos, de una investigación seguramente posterior para realizar en los años 50. Y ya, creo que... Gracias, Julián. Bueno, está todavía esperando su turno Pepe, entonces adelante y pues ya a lo mejor yo también alcanzo a hacer alguna pregunta, pero adelante, Pepe. Bien, hola, buenas noches, Julián. Bueno, primero agradecerte, súper interesante tu investigación y además también súper organizada y ordenada en el proceso en el que lo fuiste haciendo. Así que gracias. Y ahí tenía dos consultas. Una tenía un poco que ver con el tema de las fuentes. Ahí vos trabajás el tema de la prensa y hablas de representaciones. Entonces, quería preguntarte un poquito cuáles eran las representaciones que aparecían, sobre todo en la prensa, en vínculo con el ciclismo, ahí en esa etapa de la popularización, de la democratización, o sea, cómo era presentado de alguna forma el ciclismo en la prensa, ¿no? O sea, en qué sentido se presentaba. Esa es una. Y la otra es algo más particular, porque creo que tiene que ver con una novela, pero no estoy seguro, porque vos hablaste del país de los escarabajos, y yo la verdad que me genera como una duda ahí si tiene que ver un poco con eso, ¿no? Un poco si podías contar un poquito qué era algo, dijiste al final ahí, pero me parece que tiene que ver por ahí, pero no estoy seguro. Son esas dos, gracias. Listo. Gracias, Pepe. Ahora entonces sí me da un poquito de tiempo para también poder hacer yo alguna, decía Julián, algunas dudas o algunos comentarios. Me llamaba la atención ver que las bicicletas se vendían incluso en las librerías, en la lista que pasabas, me parece que la segunda era una librería. Y bueno, queda claro esto que tú señalabas respecto a la historiografía, los reflejos que se ve es que dentro de la muestra que nos diste al inicio de los libros que había, hay mucho, es muy biográfico, pues parece hasta ahora el asunto de la historiografía que hay en Bogotá, que en todo caso es mucho mayor, desde luego, que la que yo he podido conocer para el caso de México. Pero bueno, esto que son comentarios que son notables, desde luego, a partir de lo que tú nos presentas, y que también me parece una presentación muy estructurada, muy ordenada, y seguramente te va a ir bien cuando te toque defender tu investigación en el jurado. De aquí pasaría yo más bien a algunas de las dudas que me surgieron. Una es si existieron diferencias, si tú has notado que hayan existido diferencias entre las significaciones o las representaciones, pues, de los deportistas en general respecto a los ciclistas, si la valoración social sería diferente o era igual. En fin, sabemos que hoy día, pues, varias de las figuras deportivas que más se identifican los colombianos son desde luego los ciclistas, no siempre ha sido así. No sé si en esta etapa en la que tú investigaste habría diferencias entre estas significaciones y representaciones entre deportistas en general y ciclistas. Y es que además, esta es la segunda inquietud que me surgió, es que se trata de un periodo largo, desde luego. Y entonces también me surgió la duda si esta representación cambió. Parece que sí, por lo que tú vas platicando pareciera que sí, pero no me es muy claro en qué sentidos y por qué en todo caso haya cambiado la representación. De repente parece que es un asunto de representación o valoración en cuanto a que es gente que tiene dinero suficiente para comprarse una bicicleta, más allá de si son hombres o mujeres, y después ya tiene que ver con una representación más, pues esto, el que tiene desempeños, el que tiene capacidades, en fin, capacidades suficientes para tener un buen desempeño como ciclista. Y
que se empiezan a destacar en las competencias que empiezan a surgir. En fin, entonces, pues en estos dos sentidos es que me surgieron inquietudes a partir de la exposición que hiciste, y pues no sé si de repente por ahí puedes hacer algún comentario que me ayude a entender un poco más esto. Te lo agradezco mucho, Julián. Gracias. Listo. Bueno, voy a compartir un momentico una ventana que tengo, porque me parece que ambas preguntas de José Ignacio y también de César pues van más o menos vinculadas. Ven un Excel, ¿cierto? ¿O qué están viendo? Perdón, sí, se ve en Excel. Sí. Ok, listo. Estas fueron algunas de las representaciones que veo de cómo se vendió la bicicleta en los años 40 y 50. En contraste, digamos, de las primeras que mostré, que hablan de la bicicleta como un lujo y como, digamos, como un objeto, digamos, que de lujo, de prestigio, pues estas publicidades que empiezan a aparecer en los años 40 y sobre todo de bicicletas inglesas, que fueron las que estadísticamente fueron las que más llegaron a Colombia, o sea, por mayor proporción que otras de otro origen, las bicicletas inglesas pues se venden es como no sé, por ejemplo, la mejor bicicleta construida hasta el día de hoy, más rendimiento en el pedaleo, productos de la mejor bicicleta, pues hablan que tienen cambios, ¿no? Entonces, las bicicletas que de inglesas particularmente se venden es como que son de las más alta calidad, pero que son las bicicletas como para el trabajo. Entonces hacen mucho énfasis en que son muy resistentes, en que aguantan tantos kilos de peso, se venden en diferentes locales, entonces los concesionarios de autos, pero también incluso pues agencias comerciales que importan, luego pues dicen como hay descuentos especiales, se usan para la competencia, pero las distribuimos en varios lugares. También, por ejemplo, se involucra la imagen de la mujer y esto me parece importante porque hasta los años 40 la mujer casi no salía en la publicidad de las bicicletas, pero aquí tiene como un aire como de que la bicicleta es un poco para pasear, o sea, también es para el trabajo, pero también disfrute con una bicicleta, es muy suave, es muy resistente, es hecha de acero, y la imagen como que alude a una escena del paseo en donde este hombre y esta mujer salen a pasear y disfrutan de su bicicleta, entonces, pues la bicicleta tiene nuevas o atrae nuevas experiencias. Y también, digamos que José Ignacio preguntaba por lo popular, entonces, por ejemplo, aparte de las bicicletas, también llegaron, por ejemplo, lo que acá llamamos los ciclomotores o estos motores que se le anclan a la bicicleta para promocionar también el uso de la bicicleta. Es decir, bueno, sí es un ejercicio físico que depende de la fuerza física, pero con un pequeño motor que tú le puedes incluir, pues vas a solucionar todo el tráfico pues vas a tener la solución a estar montándote en un bus, en un autobús y esperar el tráfico y esperar. Entonces, pues estas son como algunas de las representaciones. Ahora, por ejemplo, reina de las bicicletas inglesas, en todas las medidas, con rines, llantas y sillas Dunlop, ¿no? Luego están también las bicicletas de carreras, entonces llegan estas bicicletas con 10 velocidades. Entonces, digamos ya un poco para redondear la respuesta, es como que los comerciantes usan una serie de estrategias o configuran una estrategia comercial para destacar los beneficios, ya no tanto para el prestigio social, sino más bien para la cotidianidad. ¿Para qué te puede servir usar una bicicleta? Hay otros que usan la estrategia de, venga, yo le doy esta bicicleta a crédito, páguemela en 10 cuotas y yo se la doy con una cuota inicial, y también involucran o empiezan a involucrar la figura de los grandes ciclistas. Entonces, es muy común ver al ganador de la primera Vuelta a Colombia ser la imagen de varias de estas marcas de bicicletas y diciendo como si el Zipa Forero ganó la primera Vuelta a Colombia, usted también puede ganar, compre la bicicleta, úsela, es la más barata del mercado. Entonces, digamos que de esta manera y frente a otras imágenes ya de las competencias ciclistas donde se ven ya, digamos, multitudes siguiendo a las competencias de ciclistas, tanto de hombres como de mujeres, pues es de ahí donde empiezo yo como a identificar el carácter popular, en donde la bicicleta está en la calle, en donde la bicicleta está al alcance de muchas más personas, a un precio mucho más accesible para muchas personas. Y bueno, de alguna manera empiezo también junto con otras, digamos,
representaciones tales como, por ejemplo, libros o manuales, incluso canciones de la bicicleta que hay en los años 50, pues de ahí empiezo como a explorar el carácter popular de estas prácticas ciclistas. Ya con respecto a la pregunta de César, si habían diferencias como entre estas representaciones de los ciclistas, em, pues esta diferencia yo la veo en que en la medida en que el ciclismo se vuelve como un espectáculo, que también lo es el fútbol y que también agrupa multitudes, pues el esfuerzo de los ciclistas, el coraje, que son los valores que se empiezan a decantar cuando una persona hace un recorrido de 120, 150, 200 kilómetros en bicicleta, pues lo que yo empiezo a ver es que desde la prensa se empieza a configurar una narrativa alrededor de comparar a los ciclistas colombianos con toda la épica que se había constituido del Tour de Francia y del Giro de Italia. En estas carreras, la prensa empieza a hablar de los routiers, de los forzados del pedal, de los haces del pedal, que empiezan como a vincular la épica griega y romana, tal vez, con las demostraciones de esfuerzo sobrehumano de los ciclistas de los Tours de Francia de los años 10, 20, y yo pienso que la prensa, o así al menos lo veo en las fuentes, la prensa colombiana empieza a hacer uso de esos recursos para también ir construyendo una narrativa del esfuerzo que tal vez en otros deportes, que son, por ejemplo, no sé, de pronto el tenis o de pronto el básquetbol, donde claramente hay un esfuerzo físico, pero que tiene que ver más con las habilidades que con un esfuerzo de derrochar energía sobre una bicicleta durante 8 o 10 horas. Entonces me parece que las diferencias para ir dando puntadas a la pregunta de César tiene que ver con eso, con los valores que el ciclismo y la máquina despiertan que otros deportes no lo hacen, pero que también de pronto el automovilismo y el motociclismo unos años después también empiezan a recoger estos valores. Y estos valores pues tienen que ver también con la dinámica del territorio. Y es que en otros deportes, o sea, en otros deportes no pasa, pero en el ciclismo sí, el ciclista y la bicicleta están recorriendo y atravesando un territorio, están atravesando regiones, y esas identidades regionales y nacionales pues me parece que van como diferenciando y dándole ese carácter, por ejemplo, de ídolo popular o de héroe regional a los ciclistas, que muy poco pasa con otros deportes. Entonces, en los años 50, por ejemplo, el pentacampeón de la Vuelta a Colombia, Ramón Hoyos, pues fue una figura de carácter nacional, mientras que de pronto un tenista o de pronto un basquetbolista tal vez no tuvo esa trayectoria porque competía en su ciudad, en su estadio, mientras que el ciclista sí iba por toda la ciudad, y me parece que de ahí deviene la diferencia. Y ahí conecto con la pregunta, la última pregunta de José Ignacio sobre el tema de los escarabajos, y es que esas representaciones del ciclista, del héroe regional que trasciende las fronteras, que domina la montaña, que domina la geografía colombiana, pues va a ser representado en el mito de los escarabajos, que es el sobrenombre que se le puso a los ciclistas, en particular a Ramón Hoyos en el año 53, pero que ese sobrenombre sobrevivió durante el tiempo en Colombia, y a partir de los años 80 fue la forma en que se denominó a los ciclistas colombianos que compitieron en el exterior, en el Tour de Francia, en la Vuelta a Colombia, perdón, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia. Y ese mito de los escarabajos, o sea, ese apodo se convirtió en una leyenda, al punto que hoy en día de 50 libros sobre ciclismo colombiano, al menos unos 7 u 8 tienen en el título los escarabajos. Han salido películas con el tema de los escarabajos, Gabriel García Márquez escribió sobre los escarabajos, entonces eso se convirtió ya como en un hito, digamos, identitario, y ya pues configuró lo que hoy llamamos un mito o una leyenda, de la cual es muy difícil desenmarcarse hoy en día en el estudio del ciclismo colombiano. O sea, no es posible uno hablar del ciclismo colombiano hoy en día sin hablar de los escarabajos. Entonces, bueno, eso en el punto de las representaciones. Y pues mi intención con este último capítulo era como intentar ver cómo estas representaciones pues desembocan un poco en este fenómeno de los escarabajos en los años 50. No sé si se me queda algo por fuera. Bien, muchas gracias, Julián. Pues compañeros, hemos llegado a la hora en la que normalmente termina nuestra sesión. Si no hubiera algo más, pues despedimos, no sin invitarlos a que estemos el último lunes
de julio para la siguiente exposición, que va a ser sobre básquetbol en Argentina, si no tengo mal anotado, el 28 de julio. Entonces, pues eso, agradecer a Julián, a todos los colegas que asistieron y que participaron de diferentes maneras, y pues invitarlos para que estemos en la próxima sesión, desearle mucho éxito a Julián, su próxima defensa del trabajo, desde luego, y también éxito a los ciclistas colombianos que van a empezar a pedalear en el Tour de France el siguiente fin de semana. Bueno, muy bien, pues que estén todos muy bien. Buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Un abrazo. Un gusto verlos. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Bye.